Este es Miguelito. Y este es Talambote. Un día las vidas de ambos se cruzarán por casualidad. Y Talambote acompañará a Miguelito en cada una de sus emociones. La tristeza, la rabia, el miedo y la alegría. ¿Quieres también tú acompañarles? Talambote es un cuento que inicia la educación emocional a los niños y niñas de 3 a 6 años, escrito por Pax de Toni, creadora de En sus zapatos, con una guía didáctica de descarga gratuita para trabajarlo en el aula o en grupo. Bueno, generalmente los libros, como os estaba contando, se presentan en las librerías y este pues también. Lo va a coger la librería y a la vuelta de la luna, que es una librería virtual especializada en cuentos infantiles donde podéis comprar el libro. Y os dejamos el link en el chat. Así que con muchísimo gusto os presento a Patricia Casasola, que es la dueña de la librería y a la vuelta de la luna, que nos va a decir unas palabras. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación virtual como mi librería. Bueno, como bien ha dicho Lina, mi librería es una librería online especializada en infantil y juvenil y bueno, lleva poquito tiempo andando, pero yo llevo bastante tiempo trabajando en este mundo de la literatura infantil y juvenil, que es un mundo que me apasiona porque es que los libros tienen un potencial increíble, son una herramienta maravillosa, como vais a poder descubrir con Talambote. Me gustaría dar las gracias especialmente a Lina, porque gracias a Lina, puedo estar aquí presente y la verdad que lo voy a disfrutar un montón cuando os cuente después al final esta maravillosa historia de Talambote, que a mí me ha encantado, pero lo mejor es que a mis pequeños les ha enamorado la historia de Talambote. Y bueno, también muchísimas gracias a Pax por haberme dado también esta oportunidad, a Cristina, que es de Cuatro Hojas, que es la editora de esta maravilla, de esta joyita, como los llamo yo, a estos libros tan especiales, porque son libros joyitas para tener en casa y en el aula y disfrutarlos, y ya veréis cuando después os presenta Talambote, os vais a enamorar, igual que me ha pasado a mí, igual que le ha pasado a mis peques. Y nada, poco más, eso, pues que como ha dicho Lina, este libro lo tenemos disponible en la librería y nada, que aprovechéis estos días para regalar en Navidad, que me parece un regalazo, y una joyita para tener en el árbol de Navidad, impresionante. Así que nada, eso es todo. Muchas gracias, Patricia, por tus palabras. Y ahora pues le doy la palabra a Cristina Medrano, de la editorial Cuatro Hojas, que es quien ha hecho de Talambote un cuento precioso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todas las que estáis aquí por venir, que a mí me ha impactado mucho tantísima gente en una presentación virtual. Con todas las que he hecho últimamente, este es el año de las presentaciones virtuales y nunca había visto tanta gente. Estamos en una librería virtual, en una editorial virtual, porque nosotros también trabajamos online. Yo soy Cristina, dirijo la editorial Cuatro Hojas desde 2015, aunque llevo más de una década trabajando en editoriales. Y aunque me dedique a esto, quiero aprovechar para decir que yo en su día, de carrera, soy educadora social. Entonces, es inevitable que en Cuatro Hojas tengan mucho peso los libros infantiles, libros sobre educación, libros con valores. Le doy mucha importancia a todos estos. Porque sí, vale que me apasiona sumergirme en grandes novelas, adoro los libros de todo tipo, pero no puedo evitar que estos sean una parte importante de mi trabajo. Y por eso estoy orgullosa de haber publicado un libro que tiene mucho que aportar, en concreto en el campo de la educación emocional y además de una autora tan relevante como Pax. Mira, este tipo de álbumes ilustrados con temáticas sobre emociones parece como que se han puesto de moda, ¿no? Y a lo mejor nos preguntamos a qué viene tanto rollo sobre las emociones, pero es que
luego nos contará Pax más sobre esto, yo no lo voy a explicar, pero vamos, una adecuada educación emocional, alfabetización emocional en la primera infancia va a sentar las bases de una persona mentalmente sana, feliz, estable, que sabe distinguir, saber distinguir y nombrar las emociones es el primer paso para reconocerlas, para saber gestionarlas, para desarrollar unas habilidades sociales mínimas, una educación en valores. Así que, bueno, yo no puedo estar más contenta con este cuento, que además un cuento es una manera ideal de trabajar todo esto, ¿no? Y bueno, lo novedoso de este libro es que no es una mera presentación de emociones en fila, sino que están contextualizadas, integradas en una historia. Talambot te cuenta una historia que hace que se entienda mejor toda la historia, que la entiendan mejor ellos y también que les guste más a los niños. En mi caso, mi Esther también es mi hija de 6 años, a ella también le ha gustado muchísimo, ella ya reconoce las emociones, no es tan pequeñita como la de Patricia, pero aún así le ha gustado muchísimo, se ha enamorado también de Talambote, porque además le ha hecho muchísima gracia el nombre, como dato, Talambote le hacía mucha gracia. Y bueno, quiero aprovechar, aunque no sé si es el momento oportuno, porque para trasladar una pregunta que me hicieron ayer, ayer volví a recordar el libro por Instagram, lo recuerdo de vez en cuando, y una chica me preguntó algo sobre el libro que digo, pues mira, esto lo voy a decir en la presentación. Me preguntó que si en este cuento se asociaban las emociones a colores. Entonces yo le dije, luego nos lo contará Pax si me estoy equivocando, pero me parece un tema interesante de sacar, y le dije que sí, pero no. O sea, que la historia se apoya en colores para ayudarnos a comprender mejor la información, pero no es una identificación, ¿no? A mi modo de ver, es una cuestión cultural, o sea, todos aprendemos desde pequeños, tenemos cierta alfabetización cromática, ¿no? Por eso las películas de terror usan unas luces, las de amor otras, tal. Entonces, a mi modo de ver, lo que hace este cuento es apoyarse en eso para que se entienda mejor, pero no directamente identificación. Bueno, lo que he dicho antes, no me quiero enrollar con este tema y ya me estoy enrollando porque aquí hay alguien que sabe mucho más que yo y que hablará más de esto. Simplemente, yo como editora os cuento que es un libro de un tamaño 17 por 24, es grandecito dentro de lo manejable para las manitas de los niños, a todo color, con unas ilustraciones muy coloridas, muy luminosas, que atraen mucho la atención. Es un álbum ilustrado, o sea, la historia se ve en las imágenes, puedes ir viendo las imágenes y seguir más o menos la historia. Esto hace que la edad a la que puede ir dirigido sea muy amplia, porque los más pequeños pueden ir intuyendo la historia a través de las imágenes o mientras se la contamos los mayores, y los más mayores ya la pueden leer, sacar sus conclusiones, incluso interpretarla. Y nada, en general le tengo mucha confianza a este libro, ha ido súper bien la fase de preventa, se ha vendido un montón, espero que ya os haya llegado a la mayoría si es que lo habéis comprado, y si no, tiene que estar al caer, y estoy convencidísima de que va a seguir en este ritmo. Y nada, en cuanto al proceso de edición, solo deciros que pese a que tanto Pax como Lina como yo hemos estado en puntos distintos, ha salido todo muy fluido y es muy fácil trabajar con ellas. Nada más. Gracias, Cristina, por la verdad es que sí, hemos sido muy fácil trabajar también contigo a distancia, pero muchísimas gracias, de verdad. Y ahora sí, pues os presento a la editora del libro, fundadora de la Asociación Teatro Conciencia y creadora del método En sus zapatos, Pax de Toni Serrano. Gracias, Lina, y gracias a todos y a todas vosotros por dedicar este tiempo a conocer más sobre el cuento de Talambote y a un poquito más de alfabetización emocional, ¿no? Como estaba diciendo Cristina, de los más pequeños. Y gracias también a todas las personas, pues familiares y amigos que estáis también aquí, pues además de para saber más de Talambote, también acompañándome. Así que muchas gracias, porque presentar un libro, aunque sea también un cuento, ¿no? Más pequeño, es siempre un momento especial. Así que también quería agradecer desde corazón a estas personas, ¿no? Talambote cuenta con unas ilustraciones magníficas.
que las ha hecho Hugo Gallego Sánchez. Es una pena que él no va a poder estar aquí hoy por asuntos de trabajo, pero está presente. Y quisiera también aquí agradecerle el trabajo que ha hecho poniendo su talento al servicio de esta historia y también al servicio en realidad de todo lo que han sido las ilustraciones de En sus zapatos, ¿no? que es el método también en el que se apoya el libro y que luego tiene que ver con esto de las preguntas que has dicho, Cristina, de los colores, ¿no? Que luego lo retomaré. Y también quería comentar que estas imágenes que ha hecho Hugo y estas letras que he escrito yo han podido integrarse bien gracias a la excelente labor que ha hecho Ximena Chapero, que es quien ha hecho la maquetación del libro, ¿no? Y quien además también, pues su talento como diseñadora gráfica está al servicio de la Asociación Teatro de Conciencia desde los inicios, ¿no? Por supuesto, gracias a Cristina Medrano, que habéis escuchado, y su editorial Cuatro Hojas, pues el cuento hoy tiene este aspecto que es precioso, que también lo tengo aquí. Y también me gustaría agradecer a Patricia Casola, porque su don de contacuentos, no solamente como teniendo su librería, sino su don de cuentacuentos que hará después, pues nos harán disfrutar del cuento, ¿no? Por otro lado, y en esta parte de agradecimientos, que ya sé que puede sonar, pero sí pienso que es importante también agradecer a la Fundación Aprendiendo a Ser y a la empresa Embalajes Hurtado, que han tenido confianza y generosidad y nos ha ayudado a hacer posible este proyecto, ¿no? Y a permitir pues, que todos los ingresos que se den de la venta del cuento de Talambote se cedan a la Asociación Teatro de Conciencia para que podamos seguir con los fines de llegar la educación emocional a los niños y niñas, a sus educadores y familias. Y por mi parte, como autora, pues también cedo mis derechos a la asociación. Bueno, pues ahora sí que, ¿qué es Talambote? Bueno, pues nada, Talambote es el nombre de un pueblo del Rif, sí, en el norte de Marruecos, a 40 o 50 kilómetros del sur de la costa mediterránea, entre Tánger, Ceuta y Melilla, en la vertiente norte de las montañas que limitan Chefchaouen. Esperar, vamos a poner, Gemma, ¿me podrías poner por favor el Wikipedia, ¿no? para poner? No, eso es broma. No vamos a dar una charla en geografía e historia de Talambote. ¿Os habéis asustado, también aquí? Es que Lina y Gemma están aquí, se han asustado. Dicen, ¿pero qué hace? ¿Va a hacer ahora una explicación de geografía e historia? No voy a hacer una explicación de geografía e historia. Pero sí es cierto que Talambote es el nombre de este pueblo y también el título de este cuento. ¿Y por qué este cuento lleva el título de Talambote? Pues porque uno de sus protagonistas, será fácil adivinar quién, tiene este nombre. Y es una historia parcialmente basada en una experiencia que vivimos mi marido Luis, a quien dedico con mucha alegría este cuento, y yo, en la zona del norte de Marruecos. Y bueno, esto lo hilo a que cualquier experiencia que vivimos despierta en nosotros emociones. Y emociones que, como ya Patricia ha dicho primero y luego Cristina ha repetido, no son ni buenas ni malas. Las emociones son solo emociones. Si fuéramos plantas, no sería así, pero somos seres humanos. Y eso significa que tenemos 4 dimensiones que nos condicionan la existencia. Por un lado, tenemos un cuerpo físico con el que podemos actuar en el mundo exterior. También tenemos un cuerpo de pensamiento con el que podemos pensar en nuestro mundo interno. Y otro de emoción, con el que podemos sentir. Este también está en nuestro mundo interno. Y finalmente tenemos esta 4ª dimensión que es un ser, un yo, que puede ser consciente de lo que sentimos, pensamos y actuamos. Toda esta riqueza en cada uno de nosotros está desde que nacemos. Sin embargo, cada una de estas dimensiones deben educarse. Cuando somos pequeños empieza nuestro proceso de aprendizaje para convertirnos en adultos educados, ¿no? O eso es lo que pretendemos. Pero ¿educados en qué? ¿Por qué nos educan? ¿Por qué nos educamos los unos a los otros? ¿Qué pretendemos con la educación? La base de la ecuación está ligada a la convivencia y a la socialización, porque al final necesitamos convivir unos con otros. Necesitamos organizarnos y hacer de nuestras sociedades, pues a lo mejor que sean buenas, generosas, poderosas, o a lo mejor competitivas, eficientes, ricas. Cada sociedad tiene sus preferencias y no voy a entrar ahí en orden de valores, aunque podría y tengo tentación, pero no lo voy a hacer. Pero lo que está claro es que todos los seres humanos se educan para formar parte de algo. Y cualquier sociedad inteligente sabe que la educación es el corazón. Por ello hay tanta problemática con la ley CELA o con cualquier ley de educación, porque con la educación se sientan las bases de los valores que regirán
el futuro de cualquier sociedad. Y en este proceso de educación o socialización, que empieza cuando nacemos, educamos a los niños muy desde temprana edad, sobre todo en el actuar, fijaros. Y les decimos, límpiate las manos antes de comer, lávate los dientes antes de dormir, ves al orinal a hacer pipí, no pegues, déjale el juguete a tu hermano. O sea, está claro, ¿no?, que hay un educar en lo que van a hacer, en lo que aprenden a hacer, a actuar. Pero también luego les educamos en el pensar, sobre todo cuando empiezan ya la escuela y empiezan su aprendizaje en la lectoescritura o el cognitivo, también con las diferentes asignaturas, ¿no? Aunque también incluso antes de la escuela, cuando les enseñamos los colores, o que nos llamen mamá, papá, o que aprendan a decir perro, gato, sillo, mesa. La cosa es, ¿qué ocurre con el sentir? ¿Educamos en el sentir? Bueno, pues está claro que el sentir todavía hoy no tiene asignaturas en el cole. Está claro que nosotros desde la Asociación Teatro de Conciencia trabajamos para ello y estamos trabajando para que eso cada vez esté más en lo formal, ¿no? Pero el sentir no se educa de esa manera, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa con el sentir? Que el sentir de las emociones generalmente se autoeduca como se puede. Es decir, cada uno, como puede, se va haciendo su propia educación emocional, fundamentalmente copiando modelos familiares. Es decir, que quien tiene la suerte de que su familia es una experta en inteligencia emocional, pues tiene una lotería. Pero quien no tiene esa suerte de que en su familia no hay modelos de una buena gestión emocional, no hay modelos de empatía, no hay modelos de asertividad, lo tiene más difícil. Entonces pasa porque esa autoeducación tenga que buscársela, ¿no? Por eso sería muy conveniente que estuviera de una forma completa en las escuelas, ¿no? Por tanto, es muy importante que se preste atención a este aspecto tan desatendido en la educación de los más pequeños, ¿no? Sobre todo porque el sentir, y esto es muy importante, si el sentir no está educado, pues te juega malas pasadas. Y estas juegas malas pasadas te las juega en la niñez y también te las juega en la vida adulta. Las emociones son energía pura, ni buena ni mala, insisto, solo energía. Esa energía tiene que tener un comandante que la dirija. Si no es así, esa energía se desborda por donde quiere, cuando quiere. Y con ello pueda, y de hecho es así, hacer daño a uno mismo y a los otros también. O sea, es por tanto importante que los niños y las niñas aprendan que las emociones, insisto, no son ni buenas ni malas. Lo he dicho mucho, pero me parece muy relevante insistir sobre este punto, porque siempre hay la rabia que es buena o mala, mala. La tristeza que es buena o mala, mala. No, la rabia y la tristeza no son ni buenas ni malas. ¿Qué es bueno o malo? Y ahora lo veremos. Lo que se hace con ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, es que sin miedo, si decimos que las emociones no son ni buenas ni malas, lo que estamos haciendo es que no haya miedo a sentir ninguna de las emociones. Puedo sentir todo lo que siento y luego ya aprenderé a gestionarlo. Luego ya aprenderé a adueñarme de ellos para ser yo la que exprese de la mejor manera lo que siento, lo que quiero decir, ¿no? No hay secuestro emocional, pero si no las reconozco, si no las acepto, es muy difícil poder llegar a una gestión emocional. Por lo tanto, este es el primer paso de una educación emocional, que al final es lo que estamos llamando alfabetización emocional, ¿no? Aprender a saber leer y escribir emociones, tal y como hacemos con las letras. Adquirir la capacidad de reconocer la rabia, el miedo, la alegría o la tristeza. Eso sería leer. Y también adquirir la capacidad de expresarlas de una manera que no sea dañina para nadie, que esto es lo que diríamos escribir. Este aprendizaje, como hemos dicho, generalmente se hace siguiendo los modelos familiares. Y quiero incidir en esto porque antes de lanzarnos a comprar 1000 libros de educación emocional para nuestros pequeños, e incluyo Talambote, nos deberíamos preguntar como adultos, ¿cómo es mi alfabetismo emocional? ¿Cómo yo como madre o como padre o educador me relaciono con mis emociones? ¿Las reconozco? ¿Las expreso? ¿O se expresan ellas a su gusto? ¿Cómo puedo reconocer qué emociones sienten los niños y las niñas que están a mi cargo, sean mis hijos o sean mis alumnos, ¿no? O sean los niños a los que estoy en cargo? ¿Puedo entenderlas? ¿Puedo ponerme en sus zapatos? Y esto es muy importante porque de aquí parte la educación emocional, primeramente, ¿no? Según lo que vamos a responder a estas preguntas, Talambote nos puede servir también como adultos. Además de para los más pequeños. Es decir, está claro que es un libro
para niños de 3 a 6 años. No voy a decir que sea para mayores, pero sí me atrevo a decirlo, ¿por qué no? Si descubrimos que todavía no soy capaz, no es malo, pero que todavía me cuesta, perdonar, que me he ido un momento. Si todavía me cuesta identificar cuáles son mis emociones, pues a lo mejor Talambote también puede ayudarnos a eso, ¿no? Porque la alfabetización emocional es el objetivo de este cuento. Enseña a los niños o a los adultos, a través de la historia de Miguelito, que las emociones que sentimos con más frecuencias o sobre las que se levantan el resto de emociones básicas, la rabia, el miedo, la tristeza, la alegría, por ellas mismas no son ni buenas ni malas. Y es importante no tener miedo a sentir ninguna emoción. Es decir, aceptar todo lo que se siente. Y para eso hay que conocerlo y normalizarlo. Ojo, y esto es importante, que sentir no significa dejarse llevar por el impulso de la emoción. Es decir, yo siento rabia, acepto que tengo rabia, pues mira, te pego una patada, fastidiate. No, eso no es, o sea, ahí ya sería, eso sería que me he dejado llevar, ¿no? Que me ha secuestrado la emoción. Es más en el sentido de decir, bueno, pues tengo rabia, acepto la rabia y luego vendrá el proceso de gestionarla, que veremos que con este cuento no vamos a llegar a tanto, nos vamos a quedar en esa primera parte que es la identificación emocional, que es sentir en el cuerpo, reconocer lo que se siente y ponerle un nombre, que eso es importante. Es decir, igual que es importante que el niño sepa diferenciar entre lo que es un perro y es un gato y no al elefante, no le llame jirafa, ¿verdad? Que cuando el niño dice jirafa, no, rey, esto es un elefante. Pues lo mismo. Si lo que está sintiendo es tristeza, el niño niño y la niña, por supuesto, tiene que aprender a poder poner nombre a eso que es una tristeza, ¿no? Que no es lo mismo que la rabia. Y en esto nos va a ayudar la historia de Talambote. ¿Por qué? Porque se basa también en la forma de contar esta historia, está un poco basada en la metodología de teatro de conciencia, que tiene que ver con las máscaras y que tiene que ver incluso con un poco con los colores de los que hablaba Cristina, ¿no? Mostramos las emociones como personajes independientes de la persona, de manera que un niño que siente miedo pueda verse a sí mismo con miedo y no verse como un niño miedoso, que es diferente el matiz. Lo mismo, insisto, que también ocurre con los adultos, es decir, no es lo mismo decir yo siento rabia que decir yo soy una persona rabiosa, porque no eres, ¿no? Si vemos las emociones como algo que no es ni bueno ni malo, que tan solo es inevitable, como decíamos, porque es parte de lo que significa ser humanos, dejamos entonces lo bueno y lo malo para la dimensión en el actuar, del comportamiento y no del ser. Y eso en educación es muy importante, porque el ser del niño no debiera tocarse nunca, nunca, nunca. Yo esto cuando trabajamos con profesores siempre insisto mucho en esto, el ser del niño no se toca, se toca el comportamiento, por supuesto, se toca en el sentido de se corrige el comportamiento, se incide sobre el comportamiento, se incide sobre el pensar, se incide sobre la emoción, por supuesto, pero no sobre el ser. El ser del niño o la niña, porque digo del niño y la niña, pero tampoco de los adultos, no debería de tocarse nunca y fundamentalmente no debería tocarse nunca, porque en el ser del niño están las raíces de su autoestima, de su autoimagen, de su personalidad segura, firme, confiada, esperanzada, comprometida y responsable. Como también en su ser tiene la raíz su capacidad de amar. Si tocamos el ser, estamos tocando la capacidad de amar de ese niño y esa niña. Entonces, por favor, yo siempre lo digo e insisto también con este cuento, respetemos, cuidemos, hagamos de los espacios de educación espacios que cuiden el ser del niño, que es bueno, que es bello y es verdadero en su esencia. Y podrá ser un adulto con capacidad de amar. Pero si nos intervenimos en ese ser, pues les hacemos un flaco favor, ¿no? De hecho, en el cuento, todas las emociones van a llevar a Miguelito al final a actuar bien. Sin embargo, alguien podría preguntar, o yo misma lo pregunto ya aquí, ¿no? ¿Qué es actuar bien? ¿No? Pues bien, pienso que es en última instancia actuar para que las acciones se dirijan hacia la bondad, la belleza y la verdad, ¿no? En este caso, Miguelito podrá con su actuar mostrar bondad. Salvará, os voy a contar un poquito del cuento, ¿no? No os descubro nada porque luego ya Patricia además le va a poner mucha vida en su cuentacuentos, ¿no?
salvará la vida de Talambote, ¿no? ¿Y qué hace salvando la vida de Talambote? Pues está ejerciendo su responsabilidad y compromiso con el mundo, con todos los seres vivos. Y con ello va a dar un motivo de alegría a su amiga Fátima, y a la vez que sentirá gratitud por esa amistad que le está ayudando a resolver la situación. Sin embargo, Miguelito no llega a ese final enseguida, sino que hace un proceso, un viaje en su interior y también en el mundo exterior para llegar a ese destino, encontrándose y conociendo las 4 emociones y a cada una de sus impulsos. La tristeza, y aprovecho lo de los colores, que luego, si me permites, Cristina, incidiré sobre ello, porque quizá a algunas personas les pueda interesar, ¿no? O lo diré al acabar de explicar las 4. La tristeza, que es de color azul, y mirar, como que estamos aquí en nuestra oficina de la asociación, si me pasáis las máscaras, vamos a relacionarnos ya con las máscaras y los colores, gracias. Y así, ya que estamos, ¿no? Esto no pensaba que íbamos a hacer con teatro, gracias, pero vamos a por ello. La tristeza es azul, ¿no? ¿Y qué le enseña la tristeza, que es de color azul? Aquí estáis viendo la máscara. En el cuento, obviamente, la tristeza, como habéis visto en el tráiler, es un personaje, ¿no? La tristeza le enseña cómo la pérdida nos lleva a la pena, nos lleva al llanto, ¿no? Que es azul. Luego veo esto. Hemos puesto estos colores porque efectivamente, y luego lo contaré, Talambote es también un recurso en sus zapatos, que no es una metodología propia de teatro de conciencia y también se puede usar como un teatro, ¿no? Entonces siempre lo vamos a relacionar con los mismos colores con los que hemos identificado nosotros las máscaras con las que trabajamos. Bien, por un lado empieza la tristeza. ¿Y qué pasa cuando un niño ve que la tristeza no es él, sino que la tristeza es otro personaje? Pues de repente uno puede tomar una distancia y puede hacer algo. Por eso es tan importante que antes de empezar con gestiones emocionales, con empatías, con resolución de conflictos, antes de empezar con todo eso, que es muy importante, se empiece con la identificación. Primero la A y luego la B. Entonces, como digo, tristeza, azul. Luego Miguelito también se va a la rabia. ¿Y la rabia qué le enseña? La rabia le enseña que cuando nos frustramos queremos gritar y pegar. Obviamente la rabia, imaginaros qué color es roja, ¿no? Después se va a encontrar también con el miedo, Miguelito. ¿Y qué le va a enseñar el miedo? El miedo le va a enseñar que cuando nos sentimos amenazados, lo que queremos es escondernos o huir, ¿no? Y finalmente, obviamente, Miguelito se va a encontrar con la alegría que le enseñará cuando sentimos gratitud y conseguíamos también lo que queríamos o por lo que estábamos trabajando, queremos reír, bailar, queremos compartir, ¿no? Y al final, este viaje interior, este viaje exterior que hace Miguelito, es el viaje que hacemos todos los seres humanos cuando estamos vivos. Viajamos en estas emociones, ¿no? Al ser un cuento que está destinado a niños y niñas de 3 a 6 años, y ya os digo que más, ¿no? Con lo que os he estado explicando, en un sentido, pues si queréis, un poco amplio, ¿no? Miguelito no va a gestionar las emociones, porque insisto que está hecho para esta primera etapa de la alfabetización emocional, que solamente pretende que el niño y la niña aprendan a identificar, a reconocer la emoción y luego a ponerle nombre. Con eso, como digo yo a veces en broma, canto en los dientes. Muy contentos podemos estar si logramos que estos niños ya aprendan a decir mamá, papá, o profe, o maestra, o seño, siento miedo, o siento rabia, o siento tristeza. Ya es mucho, ya luego tendrá tiempo para aprender a gestionarlo, ¿no? Incluso las personas que nos dedicamos a esto, yo misma, todavía a mi edad, que tampoco hace falta ¿no? Puedo tener problemas en gestionar algunos momentos las emociones, por supuesto. Es decir, eso es un proceso que se va haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Pero sí aprender a poner nombre y a poder identificar, ¿no? Es un cuento didáctico con el que se puede trabajar también con el grupo de niños o niñas. Sí, podemos trabajar con ellos en soledad, si somos padres o madres, si lo estamos trabajando con el niño, la niña o los niños y las niñas en familia. Pero si somos maestros, maestras, también podemos trabajarlo con el grupo para trabajar sobre esta primera competencia de inteligencia emocional. Y por ello, como se ha avanzado, este cuento se ha convertido en un recurso también de nuestro método en sus zapatos, ¿no? Para la alfabetización emocional y la convivencia, insistiendo en ese punto de que nos educamos al final para convivir todos juntos. Y en este sentido hemos desarrollado esta guía didáctica Jugar a aprender con Talambote, que aquí os la muestro, con la colaboración de 4 maestras que también son facilitadoras acreditadas en el método en sus zapatos, que son Paula Romero, Vanessa Sánchez, Atenea Alonso y Claudia Rodríguez. Esta guía didáctica tiene este título,
jugar y aprender, porque la propuesta es aprender sobre las emociones jugando. Porque de hecho, cuando más y más fácil se aprende es jugando. En ella vais a poder encontrar una metodología para trabajar en el aula durante 7 semanas seguidas, la identificación de las 4 emociones básicas, que son estas 4 que os he presentado, a través de 2 tipos de dinámicas, las reflexivas y las teatrales. De hecho, el resultado final es llevar con todo el grupo Talambote a la escena, lo que os comentaba, ¿no? Representar Talambote. Miguelito será un personaje, sus emociones, Talambote, Fátima, en fin, todos, el padre, la abuela, todos los niños, todos los personajes que salen en la historia de Talambote y que muy pronto ya vais a descubrir con el cuentacuentos. También es cierto que los niños más mayorcitos pues tendrán más facilidad para llevarlo a escena, los niños más pequeñitos pues a lo mejor necesitarán más ayuda o si tendrá que esperar que sean un poquito más mayores. Luego ya cada maestra decide cómo de maduro está su grupo para llevarlo a una obra final o no. Sin embargo, el proceso de las 7 sesiones es independiente, ¿no? Es decir, se puede ir trabajando. La guía la podéis encontrar gratuita en nuestra web, que ahora Gemma o Lina pondrán el link para que podáis acceder. Igual allí también tendréis información de los cursos que ofrecemos de presencialidad remota para la alfabetización emocional a partir del cuento de Talambote o en general para maestros si os interesa, y además de mucho otro material que tenemos de descarga gratuita que os puede ayudar en vuestro proceso de educación emocional o en vuestra responsable labor de educar a otros si estáis educando como padres o como padres o madres o maestros, maestras o docentes o educadores en general, ¿no? Y bueno, pues como creo que la paz es el destino cuando hablamos de convivir, por tanto, cuando hablamos de educar también, para acabar quisiera retomar, si recordáis, esa 4ª dimensión del ser humano de la que os he hablado al principio, que es la del ser, la del yo consciente, ¿no? Que como os decía es la única dimensión que puede adueñarse de las otras. Se puede adueñar de la dimensión del actuar, de la del pensar y la del sentir. Adueñarse en el mismo sentido que un capitán o una capitana de barco se adueñan de las velas y el timón para poder navegar cualquier marea, no importa, ¿no? Ese adueñamiento puede durar una vida o para los que creamos en otras vidas, pues varias, pero es importante no dejar de intentarlo, de educarse para ello y de educar a otros para ello, porque solo cuando seamos plenamente conscientes de nuestro actuar, pensar y sentir, seremos libres. Y la paz es fruto siempre de la libertad. Muchísimas gracias por vuestra atención y compañía y ha sido un gusto, y si tenéis algún intercambio que queráis hacer, quedo completamente a disposición. Bueno, Paz, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Estoy mirando preguntas y respuestas, no hay ninguna ahora mismo. Entonces, pues vamos a pasar con el momento que todos estábamos esperando, que es el cuentacuentos por Patricia Casasola de Talambote. Bueno, aquí lo tengo. Bueno, vamos, tenéis, a ver, las orejas aquí bien despejaditas, que escuchemos bien este cuento de Talambote, porque yo os quiero presentar a este personaje tan especial que se llama Miguelito. Y Miguelito, como podéis ver, pues era un niño feliz y al que le gustaba, ¿sabéis lo que le gustaba hacer por la noche? Pues le encantaba ponerse a contar las estrellas. Empezaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... hasta que se quedaba dormido, claro, es que eso duerme a cualquiera. Y por el día le encantaba, porque por el día no hay estrellas, ¿verdad? Bueno, sí, hay una súper grande, el sol. Pues le gustaba contar los rayos del sol, pero claro, se tenía que poner unas gafas porque no se puede mirar directamente al sol, ¿no? Entonces se ponía las gafas y decía, a ver, 1, 2, 3... 4, pero poquito tiempo, porque no se puede mirar mucho tiempo al sol, pero le encantaba pasar el día y de vez en cuando se ponía sus gafas y se ponía a contar los rayos del sol. Y un día el papá de Miguelito le dijo que fuera a casa de la abuela a buscar la mermelada de fresa. La mermelada de fresa era, vamos,
conocidísima, era la favorita de Miguelito, porque es que estaba buenísima, buenísima. Y entonces Miguelito, que le encantaba ir a la casa de la abuela, pues cogió su mochila roja, que era la favorita, y salió corriendo, 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 corriendo. Y entonces él iba cantando y saltando por el camino, porque era un camino muy cortito, porque los pueblos estaban cerquita, y él iba cantando, la, 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 voy a por mi mermelada, la, 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 lesa, mi mermelada de fresa. Y así iba todo el camino cantando, la, 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 voy a por mi mermelada. Y de repente escuchó, ¡oh! ¿Y quién era? ¿Quién era? Pues era un perrito. Y es que, ay, ¿quién habría abandonado a este perrito en medio del camino? Alguien lo había dejado allí, solo y desprotegido. Mirad qué cachorrito. Pobrecito, ¿verdad? ¡Jo! Entonces Miguelito se agachó para verlo un poquito mejor. ¿Y sabéis lo que sintió Miguelito? Pues Miguelito sintió cómo la tristeza llegó hasta su lado. Y la tristeza, que era de color azul, le dijo a Miguelito que llorara, porque no pasa nada porque llorara. Y es que a Miguelito realmente es que le daba muchísima pena ver a este pobre animalito tan indefenso. Normal, ¿verdad? Porque es que era tan pequeño y allí tan solo corría peligro, pero peligro de verdad, peligro de que podía morir. Y entonces Miguelito lloró. Lloró, pero luego se secó las lágrimas y recogió el cachorrito. Sí, lo recogió y se lo llevó al pueblo. Dijo, me lo voy a llevar al pueblo, venga. Y cuando los otros amigos que estaban por allí en el pueblo le vieron llegar con un perrito, pues dijeron, uy, a ver qué trae Miguelito, qué traerá Miguelito. Y entonces Miguelito les explicó que se había encontrado a este cachorrito en mitad del camino y que alguien, que tenía que encontrar a alguien que lo cuidara para que pudiera sobrevivir, porque un cachorrito así tan pequeño solo no podía sobrevivir. Y nadie quería hacerlo. ¿Sabéis por qué? Porque decían que era muy feo, que era un chucho, no, un chucho callejero, era feísimo, feísimo, feísimo. Y pues a mí me parece muy mono. Entonces fue cuando Miguelito sintió como la rabia llegó a su lado. Y la rabia, que era de color rojo, le dijo a Miguelito, péleate con ellos, porque decían que el perrito era pequeño y porque preferían ver la televisión antes que cuidar al perrito. Miguelito se peleó con ellos y se marchó con la idea de quedárselo. Y se olvidó, con toda esta cosa, se olvidó de que tenía que ir a casa de la abuela a recoger la mermelada. Y entonces él cogió al perrito y se lo metió en su mochila y tomó camino de regreso. Mientras volvía a su casa con su nuevo amiguito, se acordó que su padre le había dicho muchas veces que no podía tener perros en casa. Y entonces fue cuando Miguelito sintió cómo el miedo llegó a su lado. Y el miedo, que era de color negro, le dijo a Miguelito, como lo lleves a casa, tu padre se va a enfadar un montón y quizá ya no te vuelva a dejar ir sola a casa de la abuela. Entonces empezó a pensar, tengo que encontrar otra solución, porque a ver, en casa yo no lo puedo tener, a ver qué hago. Y sin esperarlo, como todas las cosas buenas en la vida, en el camino se encontró a Fátima, su mejor amiga, y al verle ella le preguntó, ¿cómo te sientes, Miguelito? Y entonces él le enseñó a su perrito y le contó toda la historia y le explicó que primero había encontrado a la tristeza, que luego le invadió la rabia y que ahora tenía un poco de miedo porque, claro, su padre no le iba a dejar tener un perrito en casa, claro, le iba a echar una bronca seguramente. Y entonces Fátima le dijo que siempre había querido tener un animal de compañía y que su mamá también. Así es que le dijo a Miguelito que no pasaba nada, que se lo quedarían ellas para cuidarlo. Y entonces fue cuando Miguelito sintió cómo la alegría llegó a su lado. Y la alegría, que era de color dorado como el sol, le dijo a Miguelito que le diera las gracias a Fátima. Es que fue un gesto precioso. Luego le susurró al oído que el nombre del cachorrito era Talambote.
Sí, se llamaba Talambote. Así es que Miguelito le dio las gracias a Fátima y juntos rieron, cantaron, bailaron, porque ambos estaban muy contentos. Y el perrito es que ya tenía casa y además un precioso nombre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero no se ha terminado del todo, no, 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 no. Porque al final del libro podemos encontrar esta pregunta corta pero muy importante. ¿Qué emociones ha sentido Miguelito? Y yo, que lo he testeado ya con mis chicos, pues bueno, han identificado fácilmente las emociones, pero lo más importante es ¿qué emociones han sentido tú? Que también viene aquí. Pues ellos, anoche se lo decía yo a Pax, que estuvimos hablando, el libro nos dio pie a hablar de las emociones que habían sentido a lo largo de su día. Yo tengo 2 peques, uno de 3, una de 3 y uno de 5. Y a través de cómo hemos visto, cómo hemos escuchado la historia, han sabido identificar perfectamente sus emociones y me supieron explicar perfectamente que habían pasado por momentos de tristeza, de rabia, pero sobre todo, gracias a Dios, de alegría. Estuvieron ayer muy contentos, pero no, como hablábamos, no pasa nada por estar triste o por sentir rabia. Todas las emociones son iguales de válidas. Así es que espero que os haya gustado esta maravillosa historia de Talambote. Gracias, Patricia, por el cuento. La verdad, lo has contado súper bonito. Espero que os haya gustado mucho a todos. Y ahora, pues, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Espero que os haya gustado estar aquí con nosotros. Y os recuerdo que el libro lo podéis comprar en la librería de Patricia y a la Vuelta a la Luna, y también a partir de nuestra web de Teatro Conciencia tenéis el link, que creo que lo hemos dejado aquí también. Y también cuenta destinada a sus docentes y familias. Vamos a poner otra vez el link por si no lo tenéis. Y ya pues para despedirnos quiero aprovechar para desearos unas felices fiestas y una feliz entrada de año 2021 para todos. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado. Ha sido de verdad un gusto tener esta tarde con vosotros y vosotras, a pesar de que no sea presencial, es virtual, pero de alguna manera uno siente en el corazón esta cercanía, ¿no? También de ver las caras conocidas y otras no conocidas, pero igual cercanas, porque si estamos aquí es que nos interesa sin duda la educación emocional, nos interesa el futuro de nuestra sociedad, nos interesan los nuestros y también los que no son nuestros, ¿no? En el sentido de que la educación emocional es para hacer de este mundo un lugar mejor. Así que de verdad muchísimas gracias y me sumo a estos deseos de Lina y seguro que de todo nuestro equipo y también de Patricia. Me ha encantado el cuento, Patricia, y Cristina también, de la editorial, para felicitaros las fiestas y mandaros un abrazo muy grande a la distancia, llena de cariño y de gratitud por lo compartido hoy y en todo este caminar. Así que muchísimas gracias y un abrazo muy grande.